Que Dios pueda bendecirles en sus hogares, aquí en la ciudad de Juticalpa, en las diferentes comunidades hasta donde llega esta señal de cable, especialmente Canal 58, Imagen de Santidad, una vez más, su programa Temas y Debates, tratando de llevar a su hogar algún tema de mucha bendición, un tema de actualidad. Tratamos siempre, con la ayuda del Señor, revisar algunos eventos, algunas situaciones que de una o de otra forma nos afectan. Y el día de hoy queremos también tratar un tema interesante, nos parece. Le saludamos a usted ahí en su hogar, con su familia, y le pedimos que se quede con nosotros. Sé que esta señal llega a muchas aldeas. Hoy casualmente un amigo de la zona de Lepaguare, de la Sierra, nos confirmaba su sintonía, y hasta allá llegamos y saludamos a todos estos amigos, hermanos en Cristo, y decirles que se queden con nosotros hoy, porque vamos a tratar un tema importante. Dios ha sido bueno con nosotros hoy, nos ha prestado la vida, y creo que la vida vale la pena vivirla, y especialmente conociendo el propósito de Dios. Creo que la gran mayoría de personas desconocen ese propósito porque no se han interesado en buscarlo. Así es que le animamos, y ojalá que la temática de hoy se quede, algo usted pueda captar. Es un tema para familia, es un tema para la sociedad. Se refiere especialmente a este tema de la celebración que casi a nivel mundial se da con este famoso día de las brujas, Halloween. Es algo que entre celebración, que entre situaciones de comercio, que disfraces, las máscaras, las fiestas y todo, hay un trasfondo espiritual. Nosotros humanamente solo podemos ver el trasfondo humano, lo que ven nuestros ojos. El Señor, cuando llegamos a su conocimiento, cuando incursionamos en ese camino de Dios, nos permite ver cosas más allá de estos ojos naturales, y empezamos a ver con el Espíritu también. Este tema tiene un trasfondo que queremos compartirlo con ustedes. Hoy tenemos un invitado especial y nos acompaña pues dos personas que son de mucho aprecio para nosotros. Está el hermano Ramón Idiáquez, un hombre que ya en un par de ocasiones ha estado con nosotros. Él es un teólogo, es un maestro de filosofía, para hablar de su perfil, es un profesor de hebreo, de griego. Él radica en Tegucigalpa, es un maestro en todo lo que se trata del ambiente teológico, y es miembro de la iglesia El Nazareno. Queremos pues con él compartir en esta noche, y vamos a debatir sobre este tema. Tenemos muchas inquietudes, de repente usted también las tendrá ya en su casa, y queremos saludarlo. Hermano Ramón, bienvenido, muchas gracias. Gracias, hermano Selvin, por acompañarnos a nosotros. Igual. Y quiero también saludar al pastor Moisés. Él es el pastor de nuestros jóvenes aquí en la Iglesia Central de Santidad, y él también nos va a ayudar pues a poder debatir sobre esta temática. Pastor Moisés, muchas gracias, que Dios le bendiga. Hermano Ramón, sus palabras iniciales para que usted pueda... A la población de Juticalpa, de Olancho, y gracias, hermano Selvin, por invitarme a estar aquí otra vez en este canal de televisión, que es de tanta bendición para todo el departamento de Olancho. Claro. Y creo que más. Un saludo al hermano Moisés, Dios le bendiga. Estudiante muy bueno, ¿no?, en el Seminario Teológico Nazareno, ya cerca de graduarse, y Dios bendiga a los jóvenes que están trabajando con los aparatos, a la hermana Eda y a los demás. Es un día, hermano Selvin, para hablar de algo bueno, como usted decía, celebrar la vida y no la muerte. Amén. ¿Verdad? No estamos en el día de los muertos, estamos en el día de Jesucristo, que es para la eternidad. Esas serían mis palabras introductorias. Gracias, gracias, hermano Ramón. Queremos iniciar con un pasaje bíblico
Se encuentra en el libro de Deuteronomio 18, del 9 al 12. Y a continuación lo vamos a leer. Se titula, si usted tiene Biblia ahí en casa, puede también compartir esta palabra con nosotros, y esta será como la introducción sobre el tema. Se titula Amonestación contra costumbres paganas. Mire qué título más interesante. Y decía Jehová, ¿verdad?, a su pueblo Israel: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Mire qué cosas. Ni que practiquen adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque, mire qué interesante, es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. ¿Qué le parece como introducción a esa, hermano Ramón? Bueno, comenzando con la palabra Halloween. Halloween es una palabra escocesa, es europea. El Halloween no es de nuestro medio. Esa palabra es antigua, de los antiguos druidas, un pueblo europeo, pero pasó a Norteamérica, pasó a América, ¿verdad? Y ha venido a nuestro medio, a nuestra cultura, una especie de penetración cultural, si puede llamarse así, pero que es llanamente brujería, hechicería, vestida con ropaje cultural, sí, ¿verdad? Porque hasta los niños que los visten de brujos, de brujitos, de brujitas, y les hacen búhos, lechuzas, como que eso fuera algo muy simple, ¿verdad? Y yo entiendo que las casas comerciales tienen que hacer eso, ¿no? Sí. No me voy a dirigir a nadie en particular, pero todos los centros comerciales tienen figuras de la muerte, figuras feas que anuncian, que hablan de miedo, de terror, y los niños amanecen en estos días y como decía Eda, mañana todo el mundo viendo en la televisión imágenes de miedo, de muertos, de disfraces de demonios, quién se disfraza mejor así. Pero esto no es una práctica nueva ni de nuestro país ni de nuestra cultura, eso es antiguo. Deuteronomio fue escrito aproximadamente casi en la misma época del Éxodo, un poco después, pero es antiguo, ¿no? Y esto nos lleva, hermano Selvin, hermano Moisés, y auditorio, ¿verdad? Quiero decir, a los televidentes, a la tentación del diablo en el huerto del Edén, en Génesis capítulo 3, cuando dijo, no moriréis, dice, a la prohibición que Dios había hecho, ¿verdad?, de no comer del árbol de la ciencia del bien y el mal, y ellos comieron y murieron, pero él dijo, no moriréis. Y el autor, como dice la Biblia, el arqué de la muerte es el diablo. Y esta prohibición que Dios le hizo a Israel cuando entraban a la tierra de Canaán, por eso les dice, ¿verdad? Por eso yo he hecho de delante de ustedes a todos estos pueblos, por eso que hacían, por las prácticas. Sí. Una de las cosas que se le presenta al teólogo, al expositor bíblico, es ¿por qué Israel hizo tanta muerte? No voy a especificar cuánta y de qué modo, pero ¿por qué Israel luchó tanto, peleó tanto con tanta gente, los habitantes de la tierra de Canaán, que es la misma Palestina de hoy, que es la Israel de hoy? Porque las prácticas de ellos eran horribles, ¿verdad? Había prostitución femenina, prostitución masculina, se adoraba directamente al diablo. Baal con el falo, ¿verdad?, que se presentaba con el miembro de la fertilidad, el miembro viril, el dios Baal de la fertilidad, y estaba Moloch, el dios Moloch, que era un ídolo hueco, donde los reyes de Israel cayeron, ¿verdad?, en esa barbarie de pasar a sus hijos por fuego, como dice ahí. Sí. Ellos tenían esas prácticas, y eso, solo imaginémonos un momento
cómo un padre o una madre pueden pasar a sus hijos por el fuego, degollarlos, descabezarlos, en honor a un Dios que quien se esconde detrás de todo eso es Satanás, el príncipe de la muerte. Entonces Dios prohíbe terminantemente eso desde ahí. Por ejemplo, Éxodo 22, 18 dice, a la hechicera no la dejarás que viva, dice. A Wesley se le acusa de haber quemado brujas. Pues a mí no me conta, pero todos estos hombres eran opuestos a esas prácticas, ¿verdad? Sí. En nuestro medio nosotros lo vemos como, nosotros no, pero quiero decir, por envolvernos en esto, se ve como normal práctica de eso, ¿verdad? Pero que la Biblia lo prohíbe tajantemente, y cuando la gente comienza a padecer de dolencias en el alma, trastornos psíquicos, mentales, ellos a veces van donde el doctor, o del psiquiatra, o del psicólogo, y no hallan qué es, claro. Pero son, ¿verdad?, opresiones demoníacas. Sería eso, hermano, mi apreciación en cuanto a esos versículos, que siempre están vigentes para nuestros días. Dios no ha cambiado. Amén. El diablo sigue siendo el mismo hasta que Dios lo saque de escena, ¿verdad? Y nosotros, el hombre, bueno, ha ido en decadencia, su espiritualidad, su moral. El hombre se ha debilitado mucho ante estas fuerzas diabólicas. Y correcto. Solo el Evangelio de Dios, con amén. El gran poder de Dios, sí. Puede destruir eso. Excelente, gracias, hermano. Pastor Moisés, no sé si tiene algún agregado, algún comentario. Vamos a dialogar, ¿verdad? Es válido cualquier comentario, cualquier consulta para poder enriquecer el tema este. Sí, la verdad que estamos en una celebración que, como se ha estado diciendo, lo decía el maestro Idiáquez, lo mencionaba usted, se ve como tan normal, como que no afecta. Correcto. Que como que no tiene influencia, pero sí se debe tener mucho cuidado, porque en estos días empiezan a desaparecer niños, animales y todo eso, y eso es producto de estas celebraciones que estamos hablando de Halloween. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque el enemigo es sutil y nos quiere enredar en esas cosas, y quizás muchas personas que van incluso a la iglesia, que están en la iglesia, que asisten regularmente a los cultos, pueden caer en esa práctica. De repente los niños dicen, yo quiero que me compren eso, porque es una situación que lo vio en un vecino, o la influencia de los medios de televisión o radios seculares que están influenciando las cuestiones comerciales, todos esos anuncios están influenciando. Entonces sutilmente podemos caer en eso, y decía el maestro Idiáquez que todo, detrás de todo eso se esconde Satanás. Correcto. La misma Biblia dice que Satanás se viste como ángel de luz. Entonces no debemos de confiarnos. No debemos de confiarnos. Nos ha envuelto, como se decía anteriormente, la cultura y todo eso, costumbre. No, esto es parte de este tiempo. Entonces, ¿qué malo tiene involucrarse? Recuerde que detrás de eso se mueven muchos demonios, ¿no? Correcto. Muchos demonios. Entonces, como cristianos, debemos de rechazar contundentemente todo ese tipo de prácticas, y más bien cubrirnos con la sangre de Jesús, porque hay un trabajo satánico detrás de todo esto. Hace poco comentaba con alguien y dice, todo este mes los satanistas están en ayuno, han estado en ayuno, es el mes fuerte del satanismo. Entonces esto de Halloween viene a ser como la clausura de todo una serie de actividades que se han estado realizando durante el mes, y que nosotros no debemos involucrarnos en eso. Correcto, imagínense, televidentes, estamos hablando del tema Halloween, esta celebración que tiene de paganismo combinado hasta con cristianismo, ¿verdad? Es una mezcla rara, pero la influencia, decía el pastor Moisés, de los medios, aparentemente, según los medios televisados, si usted no los controla y está pendiente, a partir de mañana y en el resto de la semana, aparentemente, toda película será de terror. Las películas, los programas, nos decían nuestros colaboradores acá, hasta para los niños, los programas tienen que ver con este tema, de la brujería, de la hechicería, de
cosas que en realidad aparentan sutilmente, ¿verdad? Un mensaje agradable, que los niños pueden estar entretenidos, pero en el ambiente espiritual, hermano Ramón, creo que sucede algo. En el ambiente espiritual, el cual no lo podemos discernir muchas veces en la carne. ¿Qué opinión le merece? Sí, me estaba acordando, por ejemplo, el término Halloween es víspera de todos los santos, ¿verdad? Y el término diablo, cabro, está casi lo mismo, muy relacionado, ¿verdad? Cuando las brujas celebran su aquelarre, la fiesta de las brujas, aparece un cabro grande, ¿verdad? En medio de la fiesta de las brujas, así se le dice aquelarre. Y recordemos cuando Aarón hizo el becerro de oro en Éxodo 32, y la palabra becerro o cabro y demonio en el hebreo se dice seir, pelo de cabro. Por eso los satanistas, los masones siempre andan una cabeza de cabro, que es lo que los identifica a los satanistas, ¿verdad? Anton LaVey, de la iglesia de Satanás en Estados Unidos, en California, que es un culto al diablo contrario a lo que nosotros los cristianos decimos. Nosotros, mencionamos la palabra Dios, santo, bueno, aleluya, oramos por los demás, mencionamos la palabra amor, creemos en el amor, todo lo de Dios, lo bueno, lo limpio. Ellos son todo lo contrario, ¿verdad? Ellos comienzan a pedirle al diablo, maldice a tal fulano, maldice a tal fulana, mátalo, hazle esto, lo otro, clamando al diablo para que haga estragos. Satanás desde un principio ha sido enemigo de Dios y enemigo del hombre, porque la paga del pecado, dice la Biblia, es la muerte. El que introdujo el pecado en Génesis capítulo 3 es el diablo, Satanás. Cuando un chamán, ese término, un chamán, es alguien que practica todas las artes diabólicas, ¿verdad? Un hechicero es alguien que tiene capacidad espiritual diabólica en el reino satánico para poder invocar al diablo, a los demonios, y que estén presentes en un lugar o hagan daño, porque eso quiere decir brujo o brujería, es esa capacidad de tener esa capacidad de poder invocar al diablo, de poder invocar espíritus malos, ¿verdad? En la Biblia nosotros sabemos, por ejemplo, el apóstol Pablo cuando dice que no tiene nada que ver esto con, pero sí menciona él en 1 de Timoteo capítulo 3 cuando dice que no se ponga en el ministerio un neófito, dice, ¿verdad? Neos quiere decir nuevo en el griego, fitos planta, una nueva planta, chiquita, tiernita. Por eso un ministro así, recién, dice el apóstol Pablo, no un neófito, para que hinchándose, inflándose, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Envaneciéndose. El griego usa un término, tufo, para que no le entre tufo como le entró al diablo, dice. Entonces, él se mete sutilmente y aún en algunos, como usted hace poco decía, en el ambiente del cristianismo, ¿verdad? Algunas personas que emulan al enemigo con sus actitudes soberbias, prepotentes, quizás no se vea tan que tenga que ver, pero como esa es la esencia de él, de Satanás, y él provoca la muerte. En nuestro medio, en nuestra cultura, llamémosle así, la cultura hondureña, porque como usted decía ahora, hermano Selvi, que como que es fácil para tomar cosas del extranjero, ¿verdad? De decir, extrañas a nuestra cultura, a nuestra práctica, a nuestra idiosincrasia, que estas cosas que no tenemos nada que ver. Esto no viene de los mayas, esto no viene de los indios suramericanos, esto no viene de los quiché, de los cachiqueles, aunque sí ellos tuvieron mucho que ver con esto, pero no directamente, ¿verdad? Los menciono como habitantes de este continente americano. Esto viene desde allá, de Europa, pasando por Norteamérica, pero cómo esto, si nosotros notamos bien, cómo ha permeado las clases, la clase media, la clase, los ricos, y han influenciado a los pobres. Ahorita los supermercados están llenos de disfraces de brujos y todo.
Bueno, pero ¿habrá peligro en esto? ¿Seremos nosotros tomados como unos rencos de la cabeza, de la periferia intelectual, de la periferia espiritual, que no estamos metidos con la gente, que somos tomados como tontos? No, porque detrás de todo esto está Satanás. El apóstol Pablo, cuando habla de la Santa Cena, de la Cena del Señor, en 1 Corintios 10:17 en adelante, incluso ahí llega a decir él que lo que los gentiles practican, como decir, vamos a decir, los rezos a María, las misas, los responsos, todo eso, que pareciera que no tiene nada que ver, cuando el apóstol Pablo dice allí, en Gálatas 3, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Ante cuyos ojos Jesucristo ya fue mostrado como crucificado. Entonces, dice ahí, mal de ojo. ¿Quién les hizo mal de ojo? Dice el apóstol Pablo. Es decir, hay una influencia demoníaca. ¿Por qué? Por un gran sector de la sociedad que tiene creencias y prácticas raras, y por eso viene esa influencia diabólica, ¿verdad? Nosotros no estamos nosotros diciendo, no creemos en la cultura, nosotros nos abstraemos de participar con eso en esa fiesta, en celebrar, que no tiene nada de malo. Hay gente que dice así, eso no tiene nada de malo, eso es inofensivo. Alguien me dijo el otro día así, que era algo inofensivo, pero que va, detrás de todo eso se mueve Satanás y de los demonios. El diablo, otra vez digo, el diablo es el autor de la muerte. Y esto, por ejemplo, ustedes lo dijeron hace poco. Todo este mes han estado hablando de la muerte, películas de muerte, de demonios, de casos. Hoy mismo venía viendo en el bus de esta Discovery, esta empresa, una película solo de eso, cosas feas, ¿no? Como de raras, no se puede decir ni metafísicas, sino como metapsíquicas, más allá de lo que uno puede entender. Y me acordé yo de lo que se está haciendo, ¿no? Se está propagando, la propaganda. Pero bien, si nosotros nos vamos a la Biblia, a la palabra de Dios, y a la sana psicología, a la sana psiquiatría, porque los psicólogos están llenos, muchos de ellos están llenos de eso, ¿verdad? Para ellos es inofensivo. Incluso le pueden dar como un consejo, vaya y disfrácese de brujo o de bruja y usted se va a sentir bien. Pero la sana psicología y la palabra de Dios, por sobre todo, prohíbe eso. Nosotros tenemos un tabique en la mente intelectual. Nosotros tenemos consciente, subconsciente e inconsciente, como dijo Freud, el austríaco, el psicoanalista, pero así. Y Dios ha puesto una especie de tabique o compuerta en nuestra mente, en nuestras emociones, para que no vayamos a esas prácticas y no salgamos con trastornos emocionales, mentales, que después ningún médico nos va a poder averiguar, a no ser que venga algunos dicen liberación, ¿verdad? No me gusta decir esa palabra, pero que hasta que Cristo entre con todo su poder en la vida de una persona y lo libere, el Señor deja de padecer eso. Pero muchas personas están así hoy con todo y eso, ¿verdad? La práctica de la brujería, porque Halloween en realidad, como dice este libro que tenemos aquí, es la fiesta de las brujas o la brujería. Y hoy y mañana están en eso, la fiesta, haciendo esto y lo otro en nuestro país y en otros países. Pienso que este programa de hoy, como dijo el hermano Selvin, para los hogares, claro, para la gente del campo, para todos nosotros, que es un programa pro vida, de vida, viene del Señor, y no estamos por contender por el prurito, ¿verdad? De contender, nada más por el deseo de contender, sino por aclarar esto en base a la Biblia y en base a la sana práctica de la vida. Pero es que, Pastor Moisés, la palabra de Dios es clara. Yo sí siento que el hecho de conocer al Señor, somos responsables, ¿verdad? De compartir la verdad, de compartir. Si hemos creído que Cristo es la verdad, no podemos ocultarlo. Entonces, referente a este último aspecto que manejaba, no estamos contendiendo, ¿verdad? Estamos enfocando una realidad que la palabra nos está advirtiendo. Dice el libro de Oseas, el pueblo fue destruido
por falta de conocimiento. Entonces, cuando nos dejamos llevar por tradiciones, cuando nos dejamos llevar por la cultura y no tenemos el conocimiento de la verdad, ahí hay un problema serio, Pastor Moisés. ¿Qué le parece? Sí, la verdad que la Biblia, Jesús mismo invitó a todos sus seguidores a escudriñar las Escrituras, porque Él dijo, en ellas está el testimonio de Él, y ellas, entonces, las Escrituras son ese manual que a nosotros nos dirige como cristianos, y vamos a encontrar en ellas el consejo oportuno para que nosotros podamos vivir una vida apartados de todo aquello que no corresponde a la voluntad de Dios. Correcto. Y hoy estamos en este programa con el ánimo de mostrarle a todos los televidentes que hay una práctica, hay un evento entre nosotros que va a traer influencias negativas. Me llamó mucho la atención lo que decía el maestro Idiáquez, que hay mucha gente que está enferma y los médicos no le encuentran nada porque eso es algo sobrenatural. Correcto. Sobrenatural. Imagínense cuánta gente tenemos en nuestro medio que está adoleciendo de alguna enfermedad y dice, no, si yo fui el médico, invertí gran cantidad de dinero, sí, y el médico me dijo que estoy bien, pero ya vengo a la casa y sigo lo mismo. Y algunos mueren. Sí. Llegan al extremo, ¿verdad? Entonces, mire, yo creo que nosotros debemos de ser muy sabios, muy prudentes, porque principalmente la gente que está asistiendo a las iglesias regularmente tienen el consejo de la palabra, pero hay una situación. No es lo mismo escuchar la palabra que poner en práctica esa palabra. Entonces de repente a veces no le ponemos atención. No, qué bien, esto es el mensaje, salimos a la calle y se nos olvidó. Sí. Pero cuando nosotros nos interesamos por practicar eso que se nos sirvió ahí en la reunión dominical, en la reunión del martes, en el transcurso de la semana, y nosotros decimos, ese es el conocimiento de Dios que me da sabiduría, eso me conduce a hacer la voluntad de Dios. Entonces yo tengo una advertencia, yo tengo un consejo. Si alguien muy sabiamente nos dijo, esto no corresponde al plan de Dios, al propósito de Dios para tu vida, ¿por qué lo voy a hacer? Si lo hago, estoy desobedeciendo, y si yo desobedezco, voy a tener consecuencias que no van a ser agradables. Así es. Entonces se imagina cuántas cosas malas se pueden evitar con solo buscar el propósito de Dios, atender ese consejo divino que se nos da a través de la palabra. Entonces Jesús mismo dijo, escudriñad las Escrituras, es un llamamiento a conocer las Escrituras. Yo creo que no solamente de las Escrituras, sino de todo aquello que se mueve en nuestro contexto, ¿no? Correcto. Hermano Ramón, me gustaría incursionar en algo, la parte espiritual, ¿verdad? Este ambiente espiritual, y me llama la atención una lectura de Efesios 6:12. Ajá. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Afiáncenos ahí un poco, ¿qué quiere decir este tema? Sí. ¿Hay algo más después de lo natural? Sí. Sí, se dice que al emperador Caracalla romano, ¿verdad?, se le cantaban himnos diabólicos, porque la palabra himno, para el conocimiento, ¿verdad?, nuestro, la palabra himno como que tiene un significado malo, primitivamente hablando, porque se le cantaba a Baco, al dios del vino, al dios del bacanal, de ahí viene la palabra bacanal, de Baco, ¿verdad?, y se le cantaba a él. Por eso el apóstol Pablo dice en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, con, dice, salmos e himnos y cánticos espirituales, oda neumaticoi, dice el griego, una oda, un cántico, pero dice ahí, ¿verdad?, salmos e himnos, dice, himno, no cambió, siempre dice himno, como dice el inglés. Entonces dice ahí Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, dice, fortaleceos en el Señor
y en el poder de su fuerza, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Una de las cosas que ustedes podrán analizar siempre, ver, a veces a simple vista, a veces algo escondido, camuflado, que hay fuerzas sobrenaturales, tenebrosas en este mundo, que no son así nomás. Vamos a decir, siempre se habla de Haití como un país muy problemático en cuanto a esto de la hechicería. El vudú es algo que se da mucho en Haití. Brasil también un país muy señalado. Pero esa cultura supuestamente refinada, y no quiero referirme aquí, que no me vayan a tomar así con matices políticos, pero guerras de tierra arrasada, donde han hecho barbaries, ¿no? Como alguien puede decir, bueno, esto fue bueno porque fuimos a hacer justicia, fuimos a acabar con tal o cual tirano, pero hay fuerzas demoníacas detrás de gobernantes, detrás de presidentes. Se dice que en Estados Unidos, en Washington, fue famosa la mujer Jane Dixon, la famosa bruja. Ella, una mujer que era consejera de los presidentes. Y se sabe que cada gobernante en el mundo, no todos, pero que tienen ellos su chamán, su consejero, entre comillas, espiritual, para que lo guíe. Por ejemplo, cuando nosotros vemos en el periódico eso, entre comillas también inofensivo, los 12 signos del zodíaco, algunos dicen muy bien el mensaje de las estrellas, las 12 tribus de Israel, es cierto, pero algunos lo usan, porque eso tiene que ver así con Israel. Pero cuando ya comienzan a decir, Piscis significa esto en mi vida, Cáncer significa esto, Escorpión esto otro, y vinculándolo como Walter Mercado, ¿verdad?, en la televisión, con Satanás y los demonios. Es decir, lo que Dios hizo para la honra y gloria de Él, cuando Dios hizo el sol y la luna, fíjense bien ustedes en Génesis que no dice, hizo el sol la lumbrera mayor y hizo la luna la lumbrera menor. Como dice Gerhard von Rad en un comentario al Génesis, un teólogo alemán, no le puso nombre, dice, solo que alumbrara la lumbrera mayor en el día y la lumbrera menor en la noche, para que no se adorara a las estrellas ni a los astros, ¿verdad? Porque dice Deuteronomio 4, yo lo he puesto para que sean señales que te alumbren, ¿verdad? También que adornen los cielos. Ahora, en cuanto a eso que usted decía, huestes espirituales de maldad en los aires, se sabe, aunque no diga directamente la Biblia, lo mencione a Satanás, en Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 28, que él se trajo el que ahora se llama Diablo y Satanás, ¿verdad?, el acusador y el adversario, se trajo un montón, muchos ángeles caídos en el sentido ético espiritual, ya fuera de la obediencia, de la esfera divina, de la obediencia a Dios, y vinieron a ser los demonios. La palabra demonio en el griego y en el hebreo quiere decir una inteligencia superior, diabólica, satánica, bajo las órdenes de Satanás. Eso es un demonio, ¿verdad? Una inteligencia superior que enloquece a la gente, que enloquece a las naciones, que las pone feroces unos con otros y se destrozan. Porque, vamos a decir, cualquier gobernante del mundo y que se conozca su ferocidad, yo recuerdo aquel de allá de Uganda, creo que era de Idi Amin Dada, ¿verdad?, que comía gente, pedazos de gente, comía gente, y muchos otros, ¿no? Pero que se les nota un espíritu sobrenatural, diabólico en ellos, la influencia que hay. Y en este mundo, y uno dice, bueno, pero esto me parece que no es normal, y que no se detiene. Una bala no va a detener un demonio, un cañón, un avión, el arma más sofisticada hecha por los hombres no va a detener a esas fuerzas sobrenaturales diabólicas. Digo así a propósito, sobrenaturales diabólicas, porque las cosas sobrenaturales divinas son las de Dios. Entonces, por eso el apóstol Pablo usa eso y dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, contra humanos, sino contra seres poderosos que luchan en su esfera, ¿no?, que dominan de tal manera a humanos que se prestan a ellos. Servite de mí, ¿verdad? Aunque no se diga así directamente, pero algunos sí lo hacen, ¿verdad?
y entonces se prestan para que estas fuerzas superiores de las tinieblas los usen a ellos, personas, a seres humanos, para que usen su mente, usen sus capacidades. Por ejemplo, nosotros vamos a ver un medio donde están los rosacruces o los gnósticos, los masones, el desdoblamiento del yo, el cuerpo astral, todas esas prácticas. Eso es algo que tiene que estar ahí una persona llena del Espíritu Santo, llena de la palabra de Dios, un ministro, una hermana, un hermano, para poder echar fuera demonios, para reprender al diablo, porque eso no se maneja así nomás. Recordemos aquel caso, hermano Selven y hermano Moisés, ahí en Hechos 19, cuando aquellos hombres, dice, hijo de un tal Seba, dice, le dijeron a un endemoniado, ¿verdad? Echémoslo fuera hombre, vamos a ver. Y entonces dijo, ¿verdad? A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero no sabemos quiénes son ustedes. Y vinieron y los desgarraron, los mandaron destruidos, ¿verdad? Porque eran seres poderosos. En la jerarquía angélica diabólica hay seres más poderosos que otros. En este caso es entonces donde aplica. Sí, ahí donde está, ese que pasa que usted leyó de Efesios 6, a eso se refiere. Siempre a través de hombres. Siempre a través de seres humanos, Y lo vemos en el ejemplo de los evangelios, cuando Jesús liberaba endemoniados. Sí. Entonces se refiere a eso, ¿verdad? Estos demonios utilizando los cuerpos de personas para realizar sus actividades, sus acciones, ¿verdad? Una de las cosas que tienen los demonios, parece, ¿verdad?, que no pueden estar fuera de cuerpos. Bueno, pero sí se ve en la Biblia que, por ejemplo, en Lucas 8, cuando le gritaban a él, sabemos quién eres el santo de Dios, no nos mandes al abismo antes de tiempo. El abismo, el tártaro, que dice el griego, el profundo, ¿verdad? Aquella cima que está en el Hades o en el Seol, ahí que aparece en Lucas 16, de donde brotarán en la gran tribulación ese tipo de langostas que son demonios, que tienen aspectos de león, de hombre, de mujer y cola de escorpión, que salen del fondo, ¿verdad? Del abismo, de lo más hondo, y que Judas menciona el tártaro. Ahí en la epístola de Judas usa ese término, el pozo profundo, el abismo. Entonces hay cosas, hermano Selven y hermano Moisés y televidentes, que a medida nos vayamos acercando a la segunda venida de Cristo, va a haber esa manifestación mayor todavía. No es que el Señor nos haya dejado, el Señor nos ha dotado de su poder, de su Espíritu Santo. Aquí mismo ahorita nosotros estamos en el poder del Espíritu. Aquí está la Biblia, la palabra de Dios, no como talismán, sino encarnada en nosotros, en nuestro corazón y en nuestra mente. Y este canal es de Dios para la gloria de Dios. Entonces nosotros mismos estamos siendo utilizados por Dios y no tememos nada de lo malo, de las tinieblas. Pero esos seres tienen que ser combatidos así, ¿verdad? Sí. Y es decir, es más el que está en nosotros, dice la Biblia, en Primera de Juan 5:1 en adelante, es más poderoso el que está en nosotros que el que está en ellos, ¿verdad? Dios nos ha capacitado de tal manera a nosotros. Usted dijo algo interesante, hermano Selvi, nosotros somos responsables. Amén. ¿Por qué está usted hoy aquí después quizás de un día de trabajo exhausto? Sí. Usted viene de su trabajo, esto y lo otro, ¿verdad? Quizás no ha cenado, no sé, pero está Moisés, estamos nosotros. Yo de pronto dije, no sé qué va a haber, la luz no había luz. No sé si fue a propósito o fue el príncipe de las tinieblas que se movió sutilmente, ¿verdad? Y no hubo luz todo el día, pero gracias a Dios que a la hora propicia, al momento apropiado, Dios envió la luz y estamos aquí. Amén. No estoy haciendo alusión a nada, a ningún trabajador de ninguna manera, que Dios le bendiga, pero el enemigo se opone. Claro. El enemigo pone barreras, ¿verdad? Sutilmente, que uno no lo detecte. ¿Por qué? Porque aquí lo estamos desenmascarando. Amén. Excelente. No sé, Pastor Moisés, si tiene algún comentario al respecto. Sí, la verdad que cuando hablamos de eso de la jerarquía satánica, es muy interesante analizar eso, porque el enemigo ya tiene diseñado todo su plan. Su mapeo espiritual donde va a colocar a cada uno de ellos, ¿va? Entonces estamos en una batalla sin tregua,
donde cada día nosotros nos enfrentamos a situaciones complicadas y a veces decimos, ¿por qué me sucede? Y no nos damos cuenta que detrás de eso es una trampa sutil del enemigo, y que nosotros debemos de conocer ese campo, porque nosotros, como le decía anteriormente, cada día tenemos una batalla, y la Biblia nos presenta quién es nuestro enemigo. La Biblia nos presenta cuáles son las armas que debemos utilizar, porque ella misma dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, Amén. sino que son fuertes y poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Entonces, En Dios. en Dios, sí. Cuando estamos en Dios, Fuertes ¿verdad? en Esa Dios, es la sí, gran sí, diferencia, ¿verdad? Que si lo queremos hacer en nuestra propia fuerza, Meramente humano, no, fracasamos. nada va a suceder, ¿verdad? Sí, humanamente no podemos llegar a ningún lado, Sí. porque como decía la explicación que daba el maestro Idiáquez, los demonios son un poder superior, algo que no se va a combatir así humanamente. Ujú. Pero también nosotros creemos que luchamos desde una posición de victoria, y que si nosotros estamos caminando en la voluntad de Dios, Él va a tener el control, y el Señor nos Sí. va a permitir a nosotros luchar con aquellas cosas que nosotros somos capaces de solventarlas, pero no nos va a meter en una batalla que nosotros no vamos a tener cómo salir de ahí, ¿va? Sí. Entonces, lo que la Biblia nos recomienda es siempre estar preparados con las armas que ahí mismo en Efesios 6 presenta. Así es. Empieza a enumerar cada una de las armas que él recomienda que nosotros tengamos para poder enfrentarnos a esta batalla que es cotidianamente. Excelente. Tal vez de repente esté en su hogar, tendrá inquietudes, consultas. Nosotros hemos preparado un medio bosquejo para tratar de llevar algunas respuestas a este tema sobre esta celebración, más que todo pagana, ¿verdad? Sobre Halloween, o la famosa fiesta de las brujas, ¿verdad? Que el día de mañana, 31 casualmente, de cada año, 31 del mes de octubre se celebra, pero que allá en el ambiente espiritual tiene un trasfondo, que no sutilmente a través de la celebración, de la parte comercial, la televisión, los medios, hay toda una influencia. Y también algo interesante, dice la palabra de Dios que el príncipe de este mundo es Satanás. Sí. ¿Verdad? Entonces lo que hay en este mundo está influenciado fuertemente por el príncipe de las tinieblas, ¿verdad? Dios creó estas cosas, ¿verdad? Dios creó los cielos y la tierra, pero lamentablemente existe también la maldad, y es ahí donde nosotros tenemos que aprender, buscar pues el propósito de Dios, buscar la sabiduría de Dios, y entender que en realidad nos jugamos esa oportunidad de estar o no estar con Cristo por una eternidad. Hermano Ramón, tal vez se me ocurre a mí hablar un poco de la muerte. Cuando un ser humano muere, ¿qué pasa? Pues tal vez hablar del espíritu, del alma. Si estamos en cuestiones de tal vez ocultismo, se me ocurre, tal vez no es la frase adecuada, pero el espíritu, ¿qué pasa? ¿Qué nos dice la Biblia con nuestra alma? Sabemos que nuestro cuerpo es tierra, ¿verdad? Que va a la tierra. Sabemos que el Señor en su venida transformará los cuerpos de sus hijos, ¿verdad? Y todos serán levantados, unos para juicio, otros para salvación. Pero ¿qué pasa mientras Cristo no ha venido con el espíritu y el alma del ser humano? Bueno, gracias hermano Selvin por esa pregunta. Hoy que vivimos una época secularista, humanista, que se niega que el ser humano sea superior a los animales, ¿verdad? Hay gente que quisiera que solamente que el ser humano fuera nada más tierra, comportarse aquí como una persona, tal como es, como un humano, disfrutar de todos los placeres de este mundo, pero que al morir se acaba todo y ya está. La Sagrada Escritura dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza,
dice la Escritura en Génesis 1, 26, 27. Así resumiéndolo, algo sucinto porque el tema es bastante amplio. Dice la Biblia en Génesis 1, 26, 27, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y ahí está el varón y la hembra. Pero dice Génesis 2, 7, que formó Dios al hombre del barro de la tierra. El término Adán, que se usa en nuestra América Latina como nombre propio, Adán, en realidad quiere decir barro rojo, porque viene del hebreo y dice Adamá, arcilla rojiza, tierra roja. Y por eso al hermano de Jacob se le puso Edom, el rojo, rojizo, peludo, velludo, ¿verdad? Y para decir sangre en hebreo es dam, rojo, dam, sangre. Entonces Adán, Dios formó al ser humano del polvo de la tierra, del barro rojo de la tierra, y sopló en él, insufló en él, dice ahí Génesis 2.7, haciendo una figura muy humana, en sus narices, sopló en sus narices aliento de vida. Por eso los adventistas y los testigos de Jehová y otros dicen que nosotros no somos más que tierra y soplo, pero que no tenemos alma y espíritu. Pero uno se pregunta, bueno, ¿y qué es el pensamiento? ¿Y qué es la conciencia? ¿Y qué es la voluntad? ¿Y qué son los sentimientos? Todo eso son, es decir, la parte inmaterial del ser humano. El ser humano fue dotado de alma y espíritu. ¿Por qué nosotros conocemos a Dios? Uno puede ver un irracional, un bruto, un animal, y él no tiene conciencia de Dios. El mono más avanzado no puede decir Padre nuestro que estás en los cielos. No dice gracias Señor por este banano de este día, ¿verdad? No, de ninguna manera. Todos los animales no son conscientes ni de Dios ni de sí mismos. Nosotros sabemos quiénes somos. Estamos conscientes de nuestra identidad personal, de nuestra naturaleza ética que Dios nos puso. El ser humano no es un ser autónomo, es un ser siempre en relación a Dios, quiera o no quiera. Lo lleva al cielo o lo manda al castigo eterno, pero no puede evadirse el hombre, ¿verdad? Entonces Dios puso esa naturaleza inmaterial dentro del hombre llamada alma y espíritu. Para citar un versículo nada más en la Biblia, Primera de Tesalonicenses 5, 23, dice, el Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, dice, espíritu, alma y cuerpo. Y dice también Hebreos 4:12, el capítulo 4, el versículo 12, de la carta a los Hebreos dice así, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante o penetrante que toda espada de dos filos, que traspasa el alma o que divide el alma y el espíritu. Amén. Tiene la capacidad de penetrar, ¿no? Por eso es la espada por excelencia del cristiano, porque tiene la capacidad de penetrar el reino de las tinieblas, donde no penetra la espada de acero, donde no penetran las armas humanas. La Biblia sí penetra, ¿no? Amén. Porque es espíritu de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Entonces, teniendo nosotros esa naturaleza inmaterial, espiritual, cuando una persona muere, y voy a decir estas cosas no por controversial, ¿verdad? ¿Por qué los testigos pusieron ahí en Lucas 23, 43, cuando dice la Biblia que el Señor le dice al ladrón, de cierto al ladrón arrepentido, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso? Ellos ponen, de cierto te digo hoy, punto y coma, tanto testigos como adventistas, que estarás conmigo en el paraíso. Que hasta entonces, mientras tanto dormite y quedate aniquilado, decir, sin alma y espíritu, ellos dicen eso, ¿no? A pesar de que invocan los derechos humanos, de que a mí tratame como humano, dice, no ves que yo soy persona, yo soy un humano, merezco respeto. Si fuera así, que solo fueran un cúmulo de tierra, de materia, no tendrían por qué decir ellos, respetame. Lo mismo da un gato que un perro, que un animal, ¿verdad? Que no tiene nada de... un humano. Sí, que no es como un humano, ¿verdad? Entonces, cuando una persona muere, el Señor, ese mismo pasaje ahí usándolo, Lucas 23, 43 y el 46, que el Señor le dice al ladrón arrepentido,
hoy estarás conmigo en el paraíso. Sin esos artificios. Yo ando ahí siempre en mi Nuevo Testamento griego para cualquier cosa, ¿verdad? Y ahí, dice ahí, hoy estarás conmigo en el paraíso, le dice. Era cierto, él se iba con él. Y de ahí dice el versículo 46, dice ahí, el Señor mismo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Aunque digan que Cristo era por el espíritu de él como Dios, pero él era un humano y está diciendo, en tus manos encomiendo mi espíritu, que es una profecía de los Salmos, ¿verdad? Que dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando el apóstol Pablo dice de morir, ahí en Filipenses 1, 21 al 23 dice, para mí el vivir es Cristo, la filosofía de mi vida o mi actitud de mi vida, todo mi vivir es Cristo. Yo vivo para Cristo, mi mente, mi alma, mi espíritu, mi ser y qué hacer, mi esposa, mi familia, gloria a Dios, ojalá sea así en todos nosotros, nuestra casa y todo es Cristo. La visión de mi vida, la cosmovisión de mi vida es Cristo, gloria a Dios. Y el morir ganancia, dice. Un ateo no puede decir para mí el morir ganancia. Un malo no puede decir para mí el morir ganancia. Porque intuye ese espíritu, esa naturaleza ética que Dios le puso, que no es ganancia. Le tienen miedo a la muerte. No quiere morir. No quiere Sí, morir, exactamente, no quiere morir. Y dice el apóstol Pablo, yo estoy puesto entre dos cosas, dice, estoy en estrecho. Quisiera partir, dice él, y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. La palabra que usa el apóstol Pablo ahí, partir, en griego es analusai, que quiere decir en aquel tiempo desamarrar una barca de donde estaba amarrada y que se fuera a alta mar. Como el alma sale del cuerpo humano, del ser humano, el alma y el espíritu, y se va hacia Dios. ¿Cómo salía la barca, la canoa o barca? En la antigüedad el apóstol Pablo usa esa palabra. Y dice ahí, pero quedar en este cuerpo por la obra, por vosotros, me voy a quedar, dice él. No está diciendo él, yo tengo potestad sobre mi vida, pero porque él menciona al Señor. El deseo de él es estar con Cristo, dice. Oiga bien el término que usa, con Cristo. Quiere decir que al partir la persona está directamente con Cristo. Porque Esteban dijo cuando lo estaban apedreando, en Hechos capítulo 7, 55 al final, en el versículo 59 dice, yo veo a Dios y a su Hijo Jesús a su derecha, y dice él, Señor Jesús, recibe mi espíritu, dice. No dice me voy a una bóveda, me quedo ahí callado, descansando, la dormición del alma que hablan los adventistas, ¿verdad? No, el espíritu humano nunca muere, nunca duerme, fue hecho eterno porque así lo quiso Dios. La materia solo se transforma, pero no desaparece. Una casa la podemos derribar y queda el material deshecho ahí de bloques, de ladrillo, de madera, pero siempre queda la materia, cuanto más la parte inmaterial espiritual. Entonces dice el apóstol Pablo, yo quisiera estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Y Esteban dijo, Señor Jesús, recibe mi espíritu, dice. Cuando dice el apóstol Pablo, en 2 de Corintios 5, dice, si esta casa nuestra se deshiciere, dice, tenemos en los cielos, hecho por las manos de Dios, dice, una casa eterna, no hecha de manos, eterna en los cielos, dice, refiriéndose al cuerpo, mientras estamos en este tabernáculo, en este edificio, usa esas palabras el apóstol Pablo, porque por fe andamos y no por vista, dice él, como estamos ahorita aquí, ¿verdad? Ahora en el versículo 8, 2 de Corintios 5:8 dice, pero quisiéramos partir y salir de este cuerpo, dice, y estar presentes al Señor. Quiere decir, y usa la preposición griega, el apóstol Pablo, pros, la que usa en Juan 1:1 cuando dice, enargé, enjologos, caijologos, en proston theon, cuando dice proston theon, cara a cara con Dios, que estaba el verbo en la eternidad con Dios, el Hijo con el Padre, y usa la misma preposición el apóstol Pablo, con Dios, con Cristo. Y quiero terminar con estas palabras ahí, porque este es un temita bastante largo. El apóstol Pablo dice, andamos ek de mesai, demos pueblo, la preposición ek, fuera, andamos fuera del pueblo, de allá arriba. Miren qué figura usa el apóstol Pablo,
Ustedes saben que el apóstol Pablo vive en la cultura grecorromana, ¿verdad? Pero quisiéramos estar, dice, en el pueblo. Usa esa expresión ahora. La preposición es fuera, pero dice en. La otra preposición es dentro. En de mesa, y dice, dentro del pueblo. Ya estar allá en las moradas eternas. Qué precioso, ¿no? Quiere decir que para el cristiano no es que agarra para el norte o para el sur, para el oeste, sino hacia arriba, que Dios conoce muy bien. Y Él ya hizo el camino y entró el Señor Jesucristo como precursor, dice Hebreos 6, pródromo, dice, uno que va adelante, como cuando Juan el Bautista vino anunciándolo a Él, ya entró Él como precursor y ahí lo tenemos, dice, como segura y firme ancla del alma. Imaginémoslo, ¿verdad? Cuando se tiraba el ancla en los barcos, una ancla, dos anclas, tres anclas, para que no se moviera un barco. Nada más que ahora el ancla fue tirada para arriba ya y no nos movemos, no estamos firmes en el Señor, porque esa ancla está ahí arriba en los cielos. Entonces, la persona, el cristiano, me refiero al cristiano, él muere aquí, parte inmediatamente a la presencia del Señor, su alma y su espíritu. Sé que han habido algunas cositas en esto no muy correctas, quizás más de algún ministro ha dado otras piezas en esto, pero estamos para eso, para ayudarnos unos a otros. Pero sintetizando, hermano Selvin, sí. No sé si va a decir algo, hermano Selvin. Termine porque se me ocurren algunas consultas más. Sí. Sé que estamos sobre tiempo, pero quisiera terminar para tener un poco más de claridad sobre este tema, el paraíso, la vida eterna, que nos explique sobre eso, ¿verdad? Sí, bueno, el ser humano fue hecho para la eternidad. Dijo Rubén Darío, el poeta nicaragüense, ¿para qué quiero vida si no hay juventud? Dijo él. También dijo, juventud, divino tesoro, que te vas para no volver. El humano lamenta que se va deteriorando, que se va envejeciendo, que va llegando su día final. Pero nosotros los cristianos no nos lamentamos. Nosotros sabemos que cada día nos vamos acercando más al Señor, más a nuestro hogar. Recordemos lo que dice el Señor en Juan 14, 1 al 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. La casa suya y mi hermano que ve, que oye de nosotros, ya está hecha. Es lo mejor que hay. Pero nosotros jamás nunca, cuando ya queda el cuerpo inerte ahí, que ya no está la vida en el cristiano. He visto a muchos en estos días que han andado recorriendo Centroamérica. Y les decía yo en una clase el otro día en Managua, Nicaragua, hablando a los pastores, murió un misionero, entonces cuando ellos comentando ahí, pero él ya está, le digo, unido al coro celestial, le digo yo, cantándole al Señor, le digo, y nosotros todavía aquí, le digo, dando clases en este calorón, le digo, es que estábamos nosotros, ¿verdad? Y el Señor, le digo, el hermano ya está con el Señor allá, y que dice Apocalipsis 5, 12 en adelante, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la gloria, dice, doxa, sea la alabanza, ainon, sea la acción de gracia, eucaristía, sea el poder, dinamis, sea la fuerza, iscus, gloria a Dios, todo eso, qué maravilloso es, ¿no? No es para estar aquí, ¿verdad? Uno tristón ahí. Hoy que vine yo y me metí en el cuarto donde la hermana Sara, y el sin luz ni nada, y yo así, caramba, sin luz aquí. Bueno, tú estás conmigo, Señor, estás conmigo. Me arrodillé un rato y digo, bueno, vamos a estar con el hermano Selvin en el programa. Y no venía la luz, llegó Moisés y todavía no había venido, pero gloria a Dios, aquí estamos. Gracias. Hermano, sí, usted dijo y hacer una acotación. Bueno, imagínense el tiempo, tenemos inquietudes, tenemos dudas. Yo mismo, pues creo que el Señor nos permite cada día aprender. Lo que me llama la atención y me encanta, con mis hijos hablamos bastante sobre el tema y hay algunas controversias ahora por influencias que ellos pueden recibir, pero algo que sí me llama la atención y por lo que creo en el Evangelio es porque así como usted está hablando, manifestando la palabra, pero con evidencia de la palabra, ¿verdad? Cita textos, ¿verdad? Cita la palabra y muchas
religiones hablan de tradiciones, de que porque mi familia, de que porque mis abuelos, entonces yo voy a seguir la misma línea. Es bueno que usted conozca el propósito a través de la palabra. Por eso me encanta el Evangelio. Por eso Cristo para mí vale la pena. Imagine con esta bendición de tenerlo a usted acá, ¿verdad? Hablando del paraíso, pues mientras en esta tierra nosotros pasamos, pues casi solo cada día nos levantamos a resolver problemas, ¿verdad? Y no lo resolvemos, ¿verdad? Porque separados del Señor no podemos hacer nada. Amén. ¿Verdad? Entonces, sinceramente, solo en Cristo nosotros tenemos esperanza. Este es el tema de hoy, ¿verdad? Ya para cerrar, ¿verdad? La esperanza que nosotros tenemos en el Señor. Celebramos la vida. Amén. No celebramos la muerte, ¿verdad? Amén. Es ese el Gloria a propósito del tema de hoy, ¿verdad? Tal vez iniciamos con la fiesta de las famosas brujas, pero en realidad el cristiano y el papel del cristiano es celebrar la vida. Pastor Moisés, tal vez sus palabras finales, porque ya estamos sobre tiempo. La verdad que el tiempo ha sido bastante corto. Interesante también. Interesante, sí, para abordar todo este tipo de temas que seguro que los televidentes están interesados, sí, en seguir escuchando más. Claro, ¿Qué interrogantes tienen ellos ahí en su casa? Pero bueno, estamos ya llegando al final del programa y solo decirle a la gente que nosotros celebramos la vida. Sí, como cristianos celebramos la vida. Salimos un día de un mundo donde la Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Correcto. Pero Dios nos rescató y como dijo Jesús, al que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, no vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida, según 5:24. Entonces, si hemos pasado de muerte a vida, hay que celebrar la vida. Eso es lo que Dios nos ha dado. Eso es lo que dice el Señor, Moisés: yo soy el camino, la verdad y la vida. Sí. Juan 14:6. Y cuando estaba ahí la tumba de Lázaro, dice él, Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida, dice. Sí. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ajá. Y el que vive y cree en mí no morirá eternamente. Amén. ¿Verdad? Él es la vida, y como ustedes dicen, ¿verdad? Celebramos la vida. Juan 1:4 dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Amén. Gloria al Señor. Y esa vida está en cada cristiano, en cada célula nuestra, en nuestro cuerpo, nuestra vida. Gloria al Señor. Por eso me gustó lo que dijo Selvin ahora de, somos responsables ante este mundo, ante esta gente. Sí. No es responsable el gobierno, nada del Estado, sino nosotros como siervos del Señor. Así es. Excelente. Sí. Así que no debemos de aislarlos de esta realidad, debemos de seguir mostrando el camino correcto. Y gracias a todos los televidentes por estar con nosotros. Amén. Y como decía, un tiempo muy interesante, que quisiéramos seguir profundizando en algunos tópicos, pero bueno, hasta aquí. Gracias, hermano Selvin. Hermano Ramón, vamos a platicar porque al cierre del programa, a ver si, aunque sea, pregrabamos algunos temas que nos parece interesante. Cuando escuchamos que el maestro Ramón Idiáquez está por acá por Olancho, nos interesamos en contactarlo porque aprendemos de él. Él es un teólogo profundo en la palabra, y tratamos de sacar el máximo provecho porque en realidad de eso se trata, ¿verdad? De ir adquiriendo ese conocimiento, esa profundidad que en el Señor podemos entender. Hermano, gracias, ha sido, pues, yo me siento agradado por haber compartido con usted, me siento privilegiado. Agradezco a Dios por esa oportunidad de conocerlo y de compartir con una persona que Dios ha bendecido con esa sabiduría y esa inteligencia. Y pues sus palabras, ya para concluir el tema, se queda como abierto y vamos a ver si podemos reprogramar algo tal vez para mañana y para que nuestro público tenga acceso, ¿verdad? Conocer un poco más. Gracias, hermano Selvin, por esas palabras. Me agrada mucho. Conocí una prima suya, en Becerra, ¿no? Ya tenemos familia, sí. Claro, ahora Selvin, primo mío, sí, me dijo ella, la esposa de Martín. Claro, sí. Bueno, gracias, hermano Selvin. Le agradezco también esta invitación de cristiano.
y yo me siento también honrado estar aquí representando a mi Señor. Gloria a Dios. Aquí está Moisés y con perdón de él le voy a decir, mi alumno. Sí. Sí. Es un excelente alumno y que Dios lo bendiga mucho a Moisés. Lo conocí al principio ahí, ¿verdad? En el seminario, y bueno, viene a estudiar a mi hermano Moisés, dije yo, ¿verdad? Alegres, contentos. Y dicho sea de paso, un saludo para todos los estudiantes del Seminario Teológico en Catacama, Seminario Teológico Nazareno. Bueno, a los televidentes, si tienen sus inquietudes, algo que quieran saber, que sea vital para ellos, pueden abocarse al hermano Selvin o al hermano Moisés, que están aquí siempre permanentes en la iglesia de santidad, y con gusto les ayudarán. Yo me siento muy contento en esta noche también por participar aquí en esta pequeña plática que hemos tenido, una pequeña plática alrededor de una mesa redonda, ¿no? Esta sí es mesa redonda. Contento de hablar del Señor. Es algo que uno no quiere dejar de hablar, ¿verdad? Porque somos embajadores de Cristo. Amén. Somos embajadores del Señor. Es puestazo ese, ¿verdad? Es posición Sí, tremenda, ¿verdad? Exactamente. Sí. Porque me llamó Baldo, no le dije que no, sí, voy a estar ahí. Sí, sí. Vine, el Claro. pastor Osvaldo, ¿verdad? Me dice Selvin así, voy a estar ahí. Para la gloria del Señor. Sí, amén. Voy a estar ahí. Y aquí estamos. Sí. Y agradezco a todo Juticalpa. Dios bendiga a todo Juticalpa. Amén. Dios bendiga a todas las aldeas de Olancho, a todos los pueblos. Dios los ayude, tenga misericordia. Y espero estar aquí con ustedes otro día, si ustedes así lo consideran correcto. Claro que sí. Me siento Claro que sí. agradecido, sí, hermano Selvin, con usted, con Moisés, estar aquí contentos hablando del Señor. Gracias. Un tiempo bendecido. Quisiéramos saludar a las personas que nos confirman su sintonía. Son muchos en aldeas, en caseríos, aquí en los barrios, en las colonias. Solamente gracias. Y esperamos que esta palabra pueda cumplir un efecto en su corazón. Sabemos que esa alma, ese espíritu que Dios le ha dado a usted y a mí, esta palabra de hoy no regresará vacía. Gloria a Dios. Traerá fruto a tiempo o fuera de tiempo. Gracias a nuestros patrocinadores también, que ellos mensualmente están pendientes con sus ofrendas para que este programa siga adelante. ¿Verdad? No es para mí, es para el sostenimiento del equipo acá. Y para mí es un gozo, ¿verdad?, poder servir al Señor. Se me ocurría, pareciera locura, ¿verdad?, el Evangelio. Cuando hablamos de este tema, algunos tal vez tiendan a avergonzarse porque el Evangelio, la onda de este mundo es hacia otras cosas. Dice la palabra que el Evangelio es poder. Amén. Poder para transformar, poder para salvación. Y en estos tiempos donde hay tanta influencia, donde el consumismo, el materialismo, Dios como que no ocupa ese lugar, esa prioridad, porque estamos tan llenos de situaciones, de problemas por resolver, que no hay tiempo para Dios. Déjeme decirle que es lo primero que debería de existir, debería ser la prioridad, porque separado del Señor nada podemos hacer. Se me ocurre a mí cómo haría Noé, el del arca, ¿verdad?, en los inicios. 120 años construyendo un arca, él y su familia, porque Dios había profetizado que iba a destruir la tierra producto de la maldad. Imagínense, hay veces que hablamos con mis hijos, ¿verdad?, cuando tratamos este tema de cuidarnos para Dios, de que no hagamos lo que hacen los demás, ¿verdad?, de que seamos diferentes de acuerdo a la palabra de Dios. Tratamos esos temas en familia. Y les digo, imagínense a Noé, solo él trabajando con su familia, mientras los demás les decían tontos, les decían locos, que locura, ¿verdad?, que cuando ha llovido, no había llovido sobre la tierra. Pero era Dios el que lo había dicho. Y Dios hoy está diciéndonos, busquen la salvación, búsquenme a mí como la opción. Y creo que nos está pasando lo mismo que en los tiempos de Noé. No hay tiempo para Dios. Tal vez esta palabra lo hace reflexionar.
Solo hay dos escenarios para el ser humano. Usted puede llegar a la presencia de Dios de dos formas. Puede venir Cristo o puede venir la muerte. Son las únicas dos opciones, las dos formas. Como la muerte la andamos casi en la espalda, ¿verdad? Amanecemos y no sabemos si vamos a regresar. Es necesario que tomemos decisiones por Cristo. Con esto cierro, que Dios pueda bendecirles, que usted pueda reflexionar y que en esta celebración de brujas, de cosas como usted le quiera llamar, sepa que Cristo está esperando, le está llamando a su corazón para que usted tome decisiones por Él. Amén. No porque Cristo lo necesita, porque usted y yo lo necesitamos. Así es que Dios pueda bendecirles y ojalá que podamos tener una oportunidad en un siguiente temas y debates para tratar situaciones de la convivencia cotidiana, ¿verdad? Y que creo que son interesantes para cada uno de nosotros.